tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas y mojadas noches, ¿no? El agua a baldazo. Creo que es... Queríamos agua. Queríamos agua, tenemos agua. Sí. Bueno, es así. Esto es así, así que a no quejarse, ¿eh? No, aparte se viene una jornada o jornadas de mucha precipitación, el Niño ha despertado, Sí. así que tenemos mucha lluvia en la zona de Sunchales, más de 140 Epa, milímetros en mira, muy poco tiempo. acá como y Rosario 70, estaba 80. cerquita de los 100. ¿Ah, sí? Sí, con Sí, mucha me lluvia. quedé con un dato viejo. Y con los problemas, bueno, obviamente del desagüe, ¿no? Sí, eso Mucha hoja en otoño que cae. También ahí tenemos mucho la culpa los vecinos a veces, ¿eh? Las macetas, la basura, Sí. eso también. Bueno, pero no vinimos para hablar de eso, sino, saben que me viste, si supieras vida mía, a ver si me podés. Ay, esto es tremendamente lindo. Ella está en Dorrego, 911, teléfono 341-542-8348. Y ahí Oscar está mostrando pulserita y aretes. ¿Haciendo juego? Sí, de María Rosúa. Muy bien. ¿Y la cabecita? Ah, la cabecita por fuera y que resiste la humedad. Sí. Cecilia y Patricia, 341-635-0863. ¿Presentamos a nuestro primer invitado? Nos visita Roberto Zuckerman, que nació en Rosario el 8 de marzo de 1975. Dirigente político, docente, abogado constitucionalista argentino. Se graduó de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en el 98. Es magíster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Profesor adjunto de la materia de Derecho Constitucional 1 y 2 de la carrera de Abogacía de la UNR. En la gestión pública fue asesor de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, coordinador del área jurídica de la Oficina Municipal del Consumidor Rosario y asesor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. En diciembre de 2009 asumió como jefe del ANSES UDAI Rosario, cargo que detentó hasta diciembre de 2011. Ese mismo año resultó electo concejal de Rosario para el periodo 2011-2015. En el 2016 fue nuevamente electo para el cargo en la ciudad en 2017, en los años 2015 y 2019 candidato a intendente de Rosario. En 2019 asumió como ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. En febrero de 2021 asumió como ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe. Promovió desde allí la autonomía municipal por ley y el diálogo con los partidos políticos de la oposición. Desde 2022 se desempeña como jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es autor del libro Santa Fe 4.0, Construyendo un Desarrollo Productivo Sustentable, texto que recoge su experiencia como titular de la cartera de trabajo de la provincia. Precandidato a intendente por el PJ en Juntos Avancemos, se dirimirá con Juan Monteverde de Ciudad Futura y Luis Humberto Báez de Confluencia Originaria. Vive en Rosario junto a su esposa Alejandra y sus 3 hijos, Tomás, Abril y Clara, que anda en bicicleta. No creo que hoy lo pueda hacer, pero ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Marco por leer ahí el currículum. Pero vos sabés que siempre lo hacemos porque, bueno, muchas veces conocemos la cara, conocemos así, pero no conocemos en profundidad, bueno, qué ha hecho cada uno de nuestros entrevistados en las distintas actividades, ¿no? Este año es un año muy político, todos lo sabemos, así que, y acá vienen todos, todos los que quieran, están absolutamente todos invitados. Me encanta conversar con quienes en momentos difíciles tienen ganas de transformar la realidad. ¿Vos tenés ganas de transformar Rosario, Roberto? Claramente, ¿no, María Herminia? Una vocación que tengo desde hace mucho tiempo. De hecho, mis candidaturas han sido solamente a concejal y a intendente, ¿no? Sí. Eso marca, digamos, que me he dedicado mucho a la ciudad y que también la posibilidad de recorrer otros caminos, como fue recorrer la provincia de Santa Fe en 2 años, y en 2 años muy difíciles, en plena pandemia, y ahora en el cargo nacional. Yo tuve la posibilidad el año pasado de recorrer 18 provincias en poco tiempo, 18 provincias distintas. Entonces eso también a uno lo nutre para la gestión que uno quiere llevar adelante, ¿no? Y me parece que eso es importante, creo que tiene que tener un peso, ¿no? Vos venís con el valor agregado de que ya la otra vez, y fue un punto y algo, ¿no? O sea, estuviste muy cerquita como candidato a intendente, o sea, venís ya con una idea concreta de lo por hacer.
por supuesto que la realidad va aumentando, sus problemáticas incorpora nuevas. ¿Cuál es lo que vos harías? ¿Cuál es tu plan de gobierno? Sí. Resumidamente. No, está claro. Lo que yo digo es que lamentablemente el tiempo nos dio la razón y que las cosas que nosotros fuimos proponiendo a lo largo de los años o no se quisieron aprobar esos proyectos de ordenanza o se aprobaron las ordenanzas y no se quisieron cumplir, no se quisieron ejecutar. Por ejemplo, yo asumí de concejal en diciembre de 2011, en marzo del 2012 lo fui a ver a Sergio Massa, que era el intendente de Tigre y que tenía un novedoso en ese momento sistema de monitoreo, de cámaras. Claro. Y bueno, lo traje a Rosario, o sea, lo copié, era Sí. Tigre 2.0, traje Rosario, alerta 2.0. Sí. Bueno, nunca lo quisieron hacer. De hecho, hoy o ayer salió en los medios que el gobierno nacional va a financiar 600 cámaras para la ciudad. Sí, lo vi. Bueno, lo vi. Rosario ya debería tener miles de cámaras y debería tener ese centro de monitoreo que lo tiene Funes y que lo tienen muchísimas ciudades del país. Entonces, lo que yo digo es que lamentablemente, digamos, la situación que hoy tiene Rosario no es de casualidad. Tiene que ver con todo un conjunto de cosas donde, si bien hay responsabilidades, por supuesto, como en todo, del gobierno provincial y del gobierno nacional, hay una enorme cantidad de responsabilidades municipales de las cuales la municipalidad no se ha hecho cargo. Ni esta gestión, tampoco otras gestiones anteriores, pero por eso yo digo que ojalá yo me hubiese equivocado, no solamente en materia de seguridad, sino en otros temas. Pero sigo con temas de seguridad, Sí. María Herminia. Sí, porque es central. No, digo, yo hace 8 años, lo pueden googlear, para los que no lo recuerden, hacía una publicidad, digamos, muy polémica, digamos, muy llamativa, que yo iba en un móvil y llegaba a una escena de un crimen, digamos, ¿no? Entonces yo decía que para que Rosario duerma tranquila, había alguien que no iba a dormir. ¿Qué iba a hacer yo? Como intendente, siendo el jefe de una nueva policía. Yo proponía una policía nueva, una policía local, una policía municipal, que además no se hace de un día para el otro. Lleva bastante tiempo poder hacerlo. Y lo proponía, lo decía como un horizonte. ¿Por qué? Porque vos hasta llegar a esa situación podés hacerte cargo de muchas otras cosas. Por ejemplo, si vos tenés inspectores municipales de tránsito, en lugar de ver 8 gendarmes haciendo un control de tránsito, podés ver 6 inspectores de tránsito con 2 gendarmes. Entonces, en lugar de tener un puesto, tenés 4 puestos. Y lo mismo con la policía. Quiero decir, no hay presencia tampoco municipal. Y hoy podemos ver municipios de distintos lugares del país, municipios del Gran Buenos Aires, todos invierten en seguridad y compran móviles y le ponen combustible y suben un agente municipal para manejar y policía arriba del móvil y tienen esos centros de monitoreo, entonces saben el móvil por dónde está y tienen cámara adentro y cámara afuera, o sea, si el móvil para y alguien quiere dormir la siesta, queda detectada esa situación, es decir, tiene mucho para hacer en esa parte, pero también, María Herminia, yo sé que vos siempre fuiste una apasionada por el mundo del trabajo, Rosario ha perdido cientos de industrias que fueron expulsadas de Rosario desde hace 20 años atrás, con una secretaria de planeamiento que tuvo la municipalidad, llamó Mirta Levín, donde le decía a las industrias que se tenían que ir de la ciudad. ¿A dónde? Bueno, no sé, problema de ustedes, les decía. Escuché para alegría que va a haber 2 parques industriales. No sé cuándo, pero que se han anunciado. El tema es que hoy se siguen yendo las industrias de Rosario, se van al Parque Industrial de Funes, se van a Alvear, se van a Pérez, se van a otros lugares, y Rosario podía haber retenido empresas que son grandes contribuyentes y además son dadores de mano de obra, de trabajo de calidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿acá qué pasó? ¿No? Se pensó siempre una ciudad fragmentada y se consolidó una ciudad fragmentada. Entonces tenemos personas que viven muy bien, personas que viven muy mal, en distintos lugares de la ciudad. Se decía, bueno, el puerto de la música, y que entrara en conflicto con el puerto productivo. No, el puerto productivo acá, el puerto de la música acá, no tienen por qué entrar en conflicto. Lo mismo, no tiene por qué entrar en conflicto una ciudad de servicios y una ciudad industrial que tenga un parque industrial separado donde vive la gente. Por otro lado, hoy al siglo XXI te digo, yo puedo tener
en el edificio de la Bolsa de Comercio, como hoy tengo, o en pleno centro o en la peatonal, empresas de biotecnología y de software, no necesito tenerlo en un parque industrial alejado. O sea, digo, tampoco se pensó en esa ciudad integrada y una ciudad que pueda tener todo y que pueda tener turismo, que pueda tener diversión. Vos estás hablando que los planes estratégicos que fueron, un haber del socialismo fracasaron. No, lo que digo es que se escribieron con la mano y se borraron con el codo, digamos, ¿no? Entonces eran hermosas publicaciones que después no se cumplían, digamos, ¿no? Lo mismo el trabajo con la área metropolitana. Rosario no se puede pensar sin todo un área metropolitana. Claro. Yo me estoy reuniendo con los intendentes y presidentes comunales hoy, ¿no? de la zona. Sí, hoy tuve una de esas reuniones. ¿En el sindicato de garayistas? En el sindicato de garayistas. Qué buena información tenés. Así es. Bueno, lo bueno es que no me dejás mentir. ¿No? Digo, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Porque no se puede pensar, las personas que viven en Baigorria, que viven en Ibarlucea, que viven en Pérez, que viven en Funes, que viven en las distintas localidades, muchas viven en un lado, trabajan en el otro, van y vienen, tienen su familia acá, su familia allá. Mira, recién lo escuchaba a Berlén, que hablaba del locutor, no el locutor, el relator del ET8, Klaus, ¿puede ser? Klaus, sí, que claro. vive en San Y Lorenzo. vive en San Lorenzo, y él contaba Claro. que todos los días se levanta a las 4 de la mañana, como muchos, para venir a trabajar el ET8. Exactamente, entonces digo, no puedo pensar a Rosario como una cosa aislada. Claro. Esto es un ida y vuelta, Claro. me pasa, tengo una hija, mi hija más chica, 16 años, toda la semana la tengo que llevar a Funes por alguna cosa. Sí, sí, Entonces, digo... Y concretamente, ¿cómo enhebrarías esa relación, esa mirada ampliada de región metropolitana? Claramente no con el ECOM, no como el socialismo que los entretenía, digamos, ¿no? Y los asfixiaba, ¿no? En lugar de abrir los brazos a toda la región y trabajar de manera coordinada. El transporte, el medio ambiente, la producción, los residuos, ¿no? Es decir, hay muchos temas que tienen que ser trabajados de manera metropolitana. La seguridad, por supuesto, también. Por ¿no? supuesto. ¿Por qué uno nota, insisto, hago el mea culpa de los vecinos, porque a veces somos muy sucios, pero ¿por qué uno nota una Rosario sucia? No, bueno, el contrato más caro de Rosario como municipio es la basura, es la recolección de residuos, la higiene urbana. Claramente no está rindiendo los miles de millones que salen. ¿Por qué digo esto? Yo puedo entender puedo entender que, bueno, que quizás la responsabilidad del vecino era, al vecino hay que ayudarlo. ¿Qué quiero decir con esto? El vecino no puede ser un héroe, digamos, que si el vecino no tiene ni un contenedor, tiene un contenedor a 2 cuadras, tiene que ir a sacar la basura de noche, tiene miedo de ir y dejar su casa. Digo, si no tiene cómo separar residuos porque tiene solamente el contenedor verde y no tiene el naranja, y esto es lo que uno ve en la ciudad. O sea, son pocos los lugares donde uno ve para poder separar, digamos, ¿no? O sea, no ve esa higiene urbana que debería tener, que no es solamente la basura, es la poda y la escamonda, es obviamente limpiar las alcantarillas, las bocas de tormenta, es las plazas, veredas, es obviamente el pasto, y etcétera. También, si me voy un poquitito, no tan lejos, pero un poquito más lejos del centro, también todavía la gran deuda de cloacas. No, bueno, por supuesto. Yo te digo, todo ese tipo de inversiones son nacionales o provinciales. La municipalidad no pone un peso, no pone un peso en urbanizar. ¿Y puede y debe ponerlo? Pero por supuesto, es imposible pensar, y esa es la otra parte de la seguridad, es imposible pensar en pacificar Rosario, en que no haya violencia en Rosario, si yo no genero condiciones de igualdad. Claro. Se habla de narcotráfico. Ahora, si se habla de narcotráfico es porque claramente alguien compra esa droga. Si alguien compra esa droga, posiblemente en muchos casos tengan problemas con esa sustancia, tengan una adicción. Yo necesito trabajar en adicciones y en salud mental en los efectores públicos. No puedo dejarlo solamente para el que tiene un recurso de pagar un profesional porque tiene obra social, porque tiene una prepaga. Entonces, digo, todo esto hay que trabajarlo de manera integral con las organizaciones barriales, que acá tampoco se hace.
le preguntás a los curas, a las vecinales, a los clubes, no trabajan. Los desde la clubes deben ser municipalidad. un aliado, pero para que sean un aliado también hay que darles. Pero por supuesto, pero es que hay que trabajar de manera coordinada, porque vuelvo a decir, no es solamente una cuestión represiva o preventiva de la policía. Uno va tomando de los distintos actores, ¿no? Algo que Carlitos del Frade vive diciendo, y yo creo que eso es importante, no solamente estar atentos a la prevención, a la represión, también a la alegría. No, pero, También a la alegría, que en determinados barrios donde no llega un baile, lo que fuera. mira, María Emilia, vos también sos una persona de la cultura. Y fíjate, ¿no? Vos hacés cultura, vos sos un artista, trabajás con la cultura. Esto es lo que tiene que hacer la municipalidad, no solamente un show, claro, o subsidiar un claro. show. Hay que trabajar en el arte, en los barrios. Un chico, una chica que aprende un instrumento, sí, que está en una banda, que canta, que esa persona la está salvando, le está salvando la vida. Sí. Lo mismo sea un chico o una chica, en lugar de que ande dando vueltas por ahí, está en un club, haciendo un deporte, con una vida saludable. Y la pregunta del millón, ¿hay presupuesto para eso? Tiene que haber presupuesto para eso. ¿Y entonces? Si hoy no hay presupuesto para eso es porque la municipalidad no sabe usar los recursos como lo tiene que usar, porque no ha recaudado lo que tenía que recaudar, porque expulsó a los que generan grandes recursos para la ciudad. Pero además, los recursos no solamente tienen que ser propios de la municipalidad, que tiene que gastar bien, que tiene que ser austera, ¿no? Que no tiene que dilapidar los recursos, sino que además hay créditos internacionales que son no reintegrables, es decir, que la municipalidad nos tiene que devolver. ¿Y nada de eso está ocurriendo? No, porque no gestionan, porque no presentan los proyectos para que sean aprobados. Yo recorro los ministerios nacionales, no hay nada pendiente de la municipalidad. Es decir, el Estado Nacional no le debe nada al municipio de Rosario porque no presenta proyectos. Yo te quiero recordar, nosotros teníamos acá intendentes, un Caballero, un Wiener, hasta un Lipchi en su momento, iban a Buenos Aires o iban a Santa Fe y se traían grandes obras para la ciudad. Bueno, esto no sucede más, digamos, ¿no? Y no porque sean de otro signo político, porque no se gestiona. Porque Caballero, Wiener, hasta el mismo Lipschitz, tenían gobiernos opositores a nivel provincial y nacional, ¿no? Sin embargo, gestionaron e hicieron buenas gestiones, más allá de que yo después hay cosas que no comparto, que son críticas que también recién yo realizaba. Pero digo, uno los veía, eran intendentes, ocupaban el espacio, digamos, ¿no? Hoy lo que uno percibe es que claramente al intendente le queda grande la municipalidad y no gestiona. ¿Le estás diciendo lo mismo que Mónica Fein? Bueno, Sí. no hay peor astilla que la del mismo palo, digamos, ¿no? Digo, lo están diciendo ellos mismos, digo, porque Pablo Hafkin tiene una tradición dentro del Frente Progresista, fue secretario general de la municipalidad con Mónica Fein y ha compartido hasta boleta con Fein y ha sido diputado provincial también de ese sector político, digo, y ha sido concejal de ese sector político. Entonces, bueno, digo, por algo se lo están diciendo, ¿no? ¿Y por qué, o cómo sería el tema? ¿Cómo convocás para que después esa convocatoria entusiasme y se convierta en un voto? No te digo sí, a la gente afín a tu ideología, no, te digo al grueso. No, bueno, María Herminia, mirá, yo siempre he dicho que hay que abrir la cabeza, el corazón y los brazos, ¿no? Y además yo siempre creí más que en los partidos, en los movimientos, ¿no? Es decir, esto tiene que ser una cosa dinámica y uno ve, digamos, ¿no?, con quién está junto Pablo Hafkin, que no solamente está con el socialismo, que estuvo siempre, sino que ahora también está con Cambiemos, digamos, ¿no? O con el radicalismo del cual él se fue. Digo, hoy están todos juntos ahí, digamos, y están bajo el paraguas de Macri. Entonces, yo también le quiero decir a la población, digamos, ¿no? Ellos están todos juntos dentro de ese frente, nosotros con sectores como Ciudad Futura, que hicimos un acuerdo histórico de competir, como recién se dijo, en una PASO con Juan Monteverde, que no lo logramos en el 2019 y ahora lo logramos, y me parece que eso tiene que servir como ejemplo también a otros niveles. Pero también, vos recién nombraste a Carlos del Frade. Bueno, yo no tengo por qué pensar que Carlos del Frade no puede estar también junto con nosotros.
o un Leo Caruana que está ahí medio en conflicto con el intendente y se va a presentar a concejal por fuera de esa estructura y que dijo, yo hasta acá llego, o sea, yo a ese frente de frentes, todos ahí, todos juntos, todos mezclados, yo ahí no voy, dijo Caruana. Digo, otros sectores que a lo mejor han estado con el socialismo y que dijeron lo mismo, no, nosotros ahí no vamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo en el 2019 le había propuesto la Secretaría de Salud a un ex secretario y ministro del socialismo. ¿A quién se puede saber? En su momento se lo había propuesto a Miguel Capielo, digamos, ¿no? Que ahora va como candidato a que ahora senador, va como candidato, ¿no? También sí. Ahí, digamos, bueno, yo creo que no tendría que formar parte de ese espacio, digamos, pero bueno, lo forma, claro, su decisión. Claro. Pero lo que quiero decir es que hay que gobernar con las personas más representativas que no tienen además por qué pertenecer a lo mejor a una estructura política. Digo, tienen que ser referentes que la sociedad diga, che, qué bien que está esta persona acá, digamos, ¿no? Porque así se gobierna. Vos lo recordás perfectamente. Un Caballero, un Wiener, tenían en su gabinete a personas destacadas, reconocidas, y que tenían vuelo propio. Fíjate a alguien que uno necesita decirle el apellido. Chiqui, la gran Chiqui, ella no sé al final, pero su iniciación política es al lado del peronismo. Así es. Y fue la gran hacedora, hacedora del socialismo. Pero ¿no? es así, la conozco de siempre, porque aparte estudió con mi padre, digamos, es abogada. Sí, entre otras Chiqui, cosas. Y bueno, y por eso yo te digo... Que fue muy interesante de parte del socialismo, porque realmente, ¿cómo perderse? Pero es una persona que uno tiene así que tener cerca, claro, de consultas, y ya a lo mejor no está dispuesta a ocupar un cargo, ¿no? Sí. Bueno, y así uno podría decirlo de otras personas, como acabo de nombrar en el caso de salud, porque el socialismo fue una referencia en tema de salud. Y ahí, déjame decir esto, que me parece fundamental, porque yo coincido con vos que la sociedad lo que está buscando es que le digamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Caballero, junto con Wiener, detectaron que la salud municipal no daba respuesta a las necesidades de Rosario. ¿Qué hicieron? Armaron un sistema de salud pública municipal que fue un faro, que fue un ejemplo. Bien, no era una obligación municipal, era una obligación provincial, porque la Constitución provincial establece que la salud la garantiza la provincia. Sin embargo, ellos vieron esa necesidad y dieron respuesta. ¿Por qué? Lo que eran los zancos. Claro, sí, u otros hospitales. Pero lo que quiero decir es que podían no hacerse cargo, Marcos. En la ciudad de Santa Fe no hay salud pública municipal, la salud pública es provincial. Entonces, lo que quiero decir es que podían haber dicho a vos nivel municipal... me estás diciendo y le estás diciendo a la audiencia que a nivel de seguridad es como que ves que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos y le vas a... Si sos intendente, vas a hacer algo así. Es la prioridad. La prioridad es pacificar la ciudad. ¿Y para ello es necesario sí o sí la autonomía que esté...? No, Marcos. No es necesaria la autonomía. Obviamente que uno lo que tiene que hacer es imponer una postura. Yo obviamente que quiero la autonomía, la he trabajado de hace muchos años, digamos, y de hecho... recién siendo ministro de Perotti, también avanzamos en el tema, recién ahora se terminó presentando un proyecto, pero bueno, lo que quiero decir es que obviamente, de hecho, he presentado proyectos de autonomía como concejal. Pero estás diciendo que no es una barrera, no es un obstáculo. No te impide avanzar sobre, no sé, compra de patrulleros, sobre lo que fuere, no sé, por supuesto que sí, y con tener agentes en la calle, y tener mayor control, y trabajar con agencias, porque también hay otra parte que hay que decir. Acá, digamos, todo lo que tiene que ver con muchas cuestiones vinculadas a las mafias o al narcotráfico, no tiene tampoco, insisto, una faceta policial, penal o de servicio penitenciario. Tiene cuestiones vinculadas a inversiones, tiene cuestiones vinculadas a financieras, porque la droga la compran en dólares y la venden en pesos. Entonces, al principio y al final de ese circuito hay financieras y se está avanzando porque vino la UIF y la Procelac y organismos nacionales están empezando a trabajar en conjunto, que se están estableciendo en Rosario. Digo,
en estos días también hubo noticias de allanamientos importantes. Entonces, digo, también toda esa parte hay que tenerla presente. Pero lo que yo digo es, cualquier problema que tiene una ciudad, se tiene que hacer cargo el intendente. No puede patearla afuera, decir, no nos defienden, no nos ayudan, nos abandonan. Nunca hubiese visto a un caballero o a un Wiener decir, no nos cuidan, pero ¿sabés cómo se imponían? Imagínate el caballero golpeando una mesa, yendo a decir lo que tenía que decir donde sea. Digo, ¿no? O sea, esto es una cuestión de actitud también, ¿no? Que la sociedad quiere ver en un intendente. Pero si yo corro todo eso, digo que es el principal problema de Rosario, y no hablo de la seguridad ni de nada de esto, igual veo falta de gestión. Es decir, no veo una ciudad que esté cuidada, que esté linda, no veo, una ciudad que tenga un impulso, que piense en el desarrollo, de las cuestiones más mínimas, de que puede ser desde una escamonda, la luminaria o un bache, otras cuestiones que son estructurales, que recién hablamos, esta cuestión metropolitana, que es el transporte. Sí. Entonces, ¿por qué es tan importante para mí decir, bueno, yo tengo una trayectoria? Porque yo estuve en el Consejo siendo concejal, junto con el intendente, en su momento, cuando se debatió una nueva licitación del transporte, donde Hafkin votó, como el oficialismo, a favor de este sistema, que es una porquería, y yo me opuse, diciendo que nosotros... ¿Cuándo vence el sistema este? No, tiene un montón de tiempo hacia adelante. ¿Y qué harías? Pero, porque si fuese el intendente... hay que municipalizarlo. Tiene que ser 100% estatal. Tiene que ser 100% municipal. Cuando se discutió en ese momento, el 60% era municipal y el 40% era de una empresa privada. ¿Qué quiso hacer la municipalidad? Quiso hacer tercios. Traer una nueva empresa privada, que vino, fue el cacique, que fracasó y se tuvo que ir. ¿Y quién se tuvo que hacer cargo de eso? La municipalidad. Entonces, volvemos al esquema que teníamos antes de la licitación, o sea, retrocedimos, con cuestiones que son vergüenza. O sea, fueron a comprar a Rusia cascajos de troles, que es la línea Q. Que cuando hace calor no funciona. Que cuando hace calor no funciona, porque están pensados para el frío. Pero además, vaya cualquier ciudadano a San Juan y Richeri y Suipacha, o que vaya a Mendoza entre Francia y Suipacha, y va a ver cómo cuelgan y descuelgan el trole porque va para Francia, donde no están los cables, entendido, ¿no? Sí, ¿Entendió el eléctrico? Sí. O sea, es una vergüenza. Una ciudad que tiene transporte que no se mete en los barrios, que tarda muchísimo tiempo en la frecuencia, que hoy ni siquiera funcionan las aplicaciones. Entonces hay que hacerse cargo de los problemas de la ciudad. Entonces, cada problema que tiene Rosario tiene que estar el intendente para solucionar. Y el intendente tiene que ser un estadista que venda la ciudad hacia afuera, y tiene que ser la persona que esté en el detalle más mínimo, en el bache, en la boca de tormenta y en cada problemita que tiene la ciudad. Ahora, todos esos servicios que la municipalidad debería brindar con personal en los distintos barrios, está todo desguazado. Por último y cerrando, ¿qué le rescatás? No, a Hafkin no tengo nada para rescatarle. Lamentablemente no tengo nada para rescatarle, digamos. No tengo nada para decir que yo pueda decir qué bien esto, porque yo recorro la ciudad, hablo con todos los actores de la ciudad, he tenido la posibilidad de verlo más a distancia los 2 primeros años al estando en el gobierno provincial. Y la verdad es que no tengo nada para rescatar. Es una gestión que no da respuesta a nada. Preguntar a cualquier comerciante o cualquier industria que tiene que renovar una habilitación, alguien que quiere construir con fuentes de trabajo, con inversión, y no le dan los permisos. Roberto, agradeciéndote, ¿es tu principal contendiente? Bueno, siempre cuando uno es retador, porque hay alguien que gobierna, obviamente que uno entiende que el rival va a ser Hafkin, ¿no?
y lo digo con dolor, digamos, porque aparte yo hago un análisis político, no es personal, digamos, yo a Pablo lo conozco de toda la vida, digamos, ¿no? O sea que no es una cuestión personal lo que digo. Lo que digo en realidad es lo que dice la población, digamos, ¿no? Yo traslado, o sea, pongo en mi boca palabras de qué es lo que me transmite la gente y lo digo de manera mucho más civilizada. Está bien. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, a vos. Marquinhos. Y no hablamos de la ciclovía. Bueno. Mirá. Pero para. No, perdón. Sí. Acaba de inaugurar Córdoba, googleenlo, 2 kilómetros de ciclovía elevada. Y acá dicen que es una ciclovía pintar la calle. ¿Vos vas a hacer una ciclovía como la gente? Hay que ordenar todo el tránsito en general, no es una cuestión de ciclovía nada más. Sí, claro. Hay que ordenar todo el tránsito. Gracias, Roberto. No, a ustedes. ¿Vamos a la tanda? Sí, claro Vamos que sí. tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España. Siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos. Teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez no es la responsable de este rostro, sí el de nuestra conductora. Hace lo que puede, pobre doctora. Y lo hace bien. Propiel. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, Facebook, Twitter e Instagram. Sindicato Aceiteros Rosario. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Visite nuestra página web www.contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. Sábado 3 de junio estamos en Granadero Baigorri, allí en el complejo Cholo Montironi. No se arrepentirá, lo esperamos. La ciudad está en obra. Por eso, si querés conocer los cortes y desvíos de tránsito diarios, entra a rosarionoticias.gov.ar. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí
La historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Banco Municipal te ayuda a concretar tu proyecto. Préstamos hasta 5 millones de pesos a tasa fija. Mínimos requisitos. Te esperamos en nuestras sucursales. Más información en www.bmros.com.ar. Banco Municipal. Lleva la ciudad con vos. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. ¿Marcos? Bueno, nos visita la doctora Valeria, aquí le voy a preguntar. Aurigot, ¿no? ¿Y qué origen es? Es francés y es Aurigot, pero ya lo argentinizamos y bueno, Aurigot no está mal y lo entiendo y sé que se están refiriendo a mí y me parece bien. Perfecto. Bueno, la doctora Valeria Aurigot, ahí está. Abogada egresada de la UNR en el año 2005, trabajó como abogada liberal hasta el 2007, época en la que realizó defensas de ejecución penal en la cárcel de Coronda para el Colegio de Abogados de Rosario. Fue secretaria del Juzgado de Garantías en San Nicolás hasta 2010. Posteriormente se desempeñó en la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de Santa Fe, fiscal desde el año 2014 en el nuevo sistema de justicia penal, fiscal a cargo del equipo de trabajo de balaceras y extorsiones de la Fiscalía Regional número 2 del Ministerio Público de la Acusación. Bienvenida. Muchas gracias. gracias. Y gracias por el trabajo que realiza. Bueno. Que eso es lo más fuerte, ¿no? Recién, mientras esperábamos, me decías, día duro, día difícil, encima la lluvia. Yo no sé si hay un día que no sea duro y difícil para ustedes, ¿no? Bueno, digamos que solemos tener alguna etapa de tranquilidad cuando posterior a hacer algún procedimiento grande, que ya lo tenemos armado, pero bueno, justamente en este momento que estamos trabajando varias investigaciones a la vez y que estamos desarrollando la primera etapa para luego dar pie a medidas judiciales contundentes, es de mucho trabajo para todo el equipo, es un equipo bastante grande, el de la unidad que se encarga de las extorsiones, amenazas con uso de arma y en algunos casos las extorsiones también sin armas de fuego. Así que bueno, sí, hoy particularmente a raíz de la seguilla que venimos teniendo en las escuelas, con las escuelas, eso hace que estemos muy activos y bueno, sí, lógicamente genera un cansancio porque eso se suman todas las demás audiencias. Nosotros trabajamos un trabajo muy de dejar el cuerpo en el sistema acusatorio, requiere una presencia continua de las y de los fiscales, entonces eso llega un momento que genera un fuerte impacto a nivel físico. Pero bueno, entre todos vamos siguiendo. Valeria, yo te escuché varias veces hablar sobre mientras, y creo que cualquier persona con sentido común diría lo mismo, ¿no? Mientras nos manejen desde las cárceles, la lucha en territorio está cuasi perdida, o vamos muy atrás. Sin dudas, es un problema que venimos planteando fuertemente. Nosotros siempre, cuando damos una opinión, ya sea que la de yo o el fiscal Pablo Soca, Federico Reo, la Franco Carbone, que son los que conforman el equipo de trabajo, lo hacemos sobre la base de la evidencia que mostramos en las audiencias. Y
luego de haber esclarecido muchos hechos que nos traen a conocimiento. No todos, pero sí tenemos un índice grande de esclarecimiento de hechos que nacen totalmente como autores no identificados. Y advertimos, en más del 90% de los casos, que algún momento de la cadena delictiva, ya sea el reclutar los recursos humanos para que afuera se cometa el delito, ocurren en la cárcel, y que la disponibilidad de tiempo de los privados de libertad, sobre todo en las cárceles federales, que es el principal problema, es 24/7. Claro. Entonces, es prácticamente imposible llegar a cubrir esa cantidad de actividad delictiva que se desarrolla por este problema. ¿Cómo se arregla? Bueno, nosotros desde la Fiscalía tenemos un rol muy puntual, porque trabajamos una vez que el hecho ya sucedió y buscamos el esclarecimiento. Sí aportamos, creo, información de utilidad para orientar las decisiones que tienen que ver luego con la prevención y con la inteligencia criminal, que es muy importante en el territorio, quiero decir. En ese sentido, desde el rol que a nosotros nos toca, la manera de avanzar es buscando ser proactivos, buscar soluciones diferentes quizás a los mismos problemas. Nosotros veníamos imputando a muchas personas que ya estaban privadas de la libertad, venimos imputando. Entonces, nosotros pedimos la prisión preventiva, que es la medida más gravosa que dispone el Código Procesal Penal, y los jueces mismos y las juezas empezaron a notar que esto no va a ningún lado. Entonces, si bien la cárcel sigue siendo en el sistema argentino la pena más gravosa que puede tener un ciudadano o una ciudadana, tanto en forma preventiva como consecuencia de una condena, sí probamos diferentes alternativas a la hora de investigar para no llegar, es decir, requisar, ordenar más requisas en las cárceles para intentar evitar que se cometa el delito y de esa forma que la resolución sea diferente. Pero bueno, intentamos diferentes alternativas en las audiencias, siempre buscando el esclarecimiento de los hechos. Y otra cosa que es importante, María Herminia, es no quedarnos con el eslabón más bajo de la cadena delictiva. Nosotros apuntamos siempre y en todos los casos, y esa fue la idea de la fiscal regional cuando crea la unidad de balaceras en el 2020, a ir más arriba en la cadena delictiva. No la persona que tiene la aportación del arma, que obviamente va a tener una sanción punitiva, pero que es fácilmente intercambiable, sino el que subir al que da la orden, y subir al que le paga al que da la orden. En esto que estamos viviendo, ¿no? Que es la sensación es generar caos, tal vez no sea unidireccional este caos, tal vez sean varios los que lo están generando. Ahora, es imposible con inteligencia saber, por ejemplo, el jueves de la semana pasada hubieron WhatsApp de todos tipos, videitos de todos tipos que no eran reales. No se puede llegar. ¿Qué pasa con nuestra inteligencia? Bueno, estamos, digamos, es un punto bastante débil en este momento. Nosotros contamos como fuerza en territorio con la policía, que son nuestros auxiliares, pero a su vez la Fiscalía genera investigaciones propias. Esto antes no sucedía demasiado, el hecho de generar desde el personal judicial especializado, porque vamos haciendo diferentes capacitaciones, más y mejor información. En el caso de los audios y los videos que se viralizaron, nosotros estamos tomando, por un lado, medidas que tienen que ver con lo territorial, con información que se pueda recabar de diferentes personas que están siendo nombradas o que puede llegar a hacerse alguna relación, y también con las empresas prestatarias, con todo lo que es lo que nuclea el sistema de prestación de teléfonos celulares en servicio para la justicia, que es la DAJUDECO en Buenos Aires. Pero claramente esa noche del jueves se formó una investigación de oficio, o sea, sin necesidad de esperar que haya un noticiamiento, cosas que han cambiado en la velocidad. Se empezaron a tomar medidas, pero es muy difícil porque se necesita. Antes nos quejábamos de que era todo información policial y ahora nos quejamos porque no tenemos. O sea, hay que lograr un equilibrio donde la coordinación de la investigación
está en la Fiscalía, se busca fuentes propias, pero sin desconocer que en la calle la fuerza de la Fiscalía se ve a través de la policía. Entonces tiene que ser un tándem de trabajo conjunto en ese sentido. El intendente en esa mesa dijo que lo que está fallando fundamental, una de las cosas que falla, no creo que sea resorte de ustedes, es la inteligencia carcelaria, o sea, la inteligencia dentro de la cárcel, que no sé si está permitida, pero... Bueno, eso es un problema que se dio muy fuerte en las cárceles federales, que incluso la jueza... que tiene su, después sí, tiene su correlato aquí, ¿no? Claro, es que tiene un total correlato, porque los principales líderes de los grupos criminales están alojados en cárceles federales. Hay una causa en trámite en Buenos Aires, bastante dificultosa, que incluso la jueza hizo declaraciones que es lo más difícil que le tocó investigar en, no sé la cantidad de años que lleva como jueza, 30 o más, porque es un terreno muy difícil de abordar. Entonces nos encontramos con muchos obstáculos que ahora estamos a través de convenios, de trabajo mancomunado, con Procunar, con diferentes agencias federales, tratando de solucionarlo, o mejor dicho, mejorar la investigación, pero lo cierto es que hoy no se cuenta con esa posibilidad y que incluso ya en el terreno de Rosario se ven casos como el de anoche, la última balacera en la escuela de Rosa Siperovich, donde había menciones directas al personal penitenciario, que también está en riesgo una buena parte. Entonces, el hecho termina siendo poner el foco en el caso concreto, porque cada caso es diferente, pero buscar un patrón común de investigación en hechos similares o bandas que pueden tener algún tipo de conexión o algún tipo de interés común, y luego hacer los diferentes convenios que sean necesarios para poder avanzar en la inteligencia que falta, para suplirla en este momento. ¿Qué grado de penetración hay en los distintos estamentos del crimen organizado? A ver, el crimen organizado, como la propia voz indica, el concepto tiene que ver justamente con una mayor estructura, una mayor posibilidad de lograr el objetivo, que es siempre delictivo. Sí o sí necesita connivencia, o sea, no hay dudas que necesita connivencia. Necesita acuerdos, necesita terreno fértil para lograr el cometido. Los hechos de intimidación pública, esto de generar caos, no existían hasta la primer tanda, si se quiere, de balaceras a edificios judiciales y a jueces, familiares de jueces, donde hubo uno que tuvo la idea, la desarrolló, la llevó adelante, ahora está condenado muchísimos años, a través de un juicio oral incluso. Pero son patrones que se repiten y no ayudan tampoco las redes sociales, no ayuda el tiempo, no ayuda la idea de las personas que están privadas de libertad, nosotros que tenemos horas y horas de escuchas y de análisis, de conversaciones, porque nosotros sí tenemos inteligencia dentro de la Fiscalía, en el sentido, hay un subsecretario de Persecución Penal, hay un área específica que hace estas conexiones. Y sí, ellos tienen una mayor estructura y capacidad de imitación. Cuesta mucho llegar más arriba, porque la persona que se logra identificar, que ya está tocada por el sistema penal, o sea, esa persona de renombre en el AMPA, no va a dar la información que necesitamos nosotros, no nos va a decir quién le pagó el atentado. ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder. ¿Qué gana si dice algo? Primero, que no son códigos criminales. Está dentro y lo va a seguir estando. Exacto. Entonces, ese estímulo que por ahí podía llegar a ver a través de negociaciones, figuras como arrepentido, en estos casos no funciona, con lo cual hay que acudir a otras técnicas. Y siempre estamos buscando la manera de evaluar alternativas para poder, como digo, abarcar, y lo que vos me preguntabas, las otras estructuras del crimen organizado. Es un trabajo constante. Hace creo que un año más o menos se formó la brigada de balaceras, que tengo entendido es del gobierno, pero trabaja junto con el MPA, ¿es así?
Claro, es del Ministerio de Seguridad. Del Ministerio de Seguridad, quise decir. Sí, es del Ministerio de Seguridad. Como todos los, como yo te decía, los auxiliares de la policía es auxiliar de justicia de la Fiscalía en general. La Brigada de Balaceras se conforma específicamente para trabajar en coordinación con la Fiscalía de Balaceras. Tenemos un trabajo continuo, pero son áreas que necesitan estar constantemente financiadas. ¿Por qué? Si y no, ahí el auto problema. se rompe, Claro. los recursos humanos se cansan. Claro. Así como nosotros tenemos un cierto agotamiento después de tantos años, lo mismo pasa con si se abusa o si se encara mal el trabajo de las agentes y de los agentes policiales que conforman la Brigada de Balaceras. Es auspicioso para nosotros y nosotros vamos a trabajar en coordinación con cualquier recurso humano que cualquier gobierno nos ponga. ¿Me explico? Sí, sí. Porque es nuestra obligación funcional, es lo que dice la ley. Ahora bien, nos damos cuenta, en general, no pasa solo con la Brigada de Balaceras, pasa en general con los emprendimientos, muchas veces de políticas públicas, que lo más difícil es sostenerlos en el tiempo, porque se requiere una inversión constante. Nosotros trabajamos muy bien con la gente de Balaceras, hemos logrado, como te decía, procedimientos emblemáticos, pero bueno, nunca es suficiente. Doctora, ¿qué pasa con las extorsiones? Porque uno escucha inclusive que hay empresarios o comerciantes armados o buscando a como dé lugar protección, que eso también es toda una situación muy compleja para la sociedad, ¿no? Porque yo creo que ninguno de nosotros estamos preparados para tener un arma. Exacto, sí, sin dudas. ¿Y ahí qué está pasando? Bueno, el tema de las extorsiones nosotros lo clasificamos como, y lo estudiamos de esa manera, como extorsiones o también el cobro del canon mensual, que ya no es un hecho aislado, sino el cobro por protección, donde se da la particularidad que el que te ofrece la protección es el mismo que te genera el riesgo, lo cual es un delito gravísimo. Nosotros lo tomamos como de extrema urgencia. Y hemos tenido casos de comercios o comerciantes que a veces es bastante más fácil saber que son solo intentos más rudimentarios de obtener el cobro al estilo cuento del tío, llamados pero que no tienen una seriedad mayor. Lo que pasa que en el estado de situación todo genera alarma. Claro. Entonces es difícil decirle a una víctima, no, mire, nosotros estamos prácticamente seguros que esto, lo sabemos que viene de la cárcel porque pedimos impacto de antenas, intervenimos el número, lo que sea, que es de difícil cumplimiento. De otros casos donde la amenaza es más seria y es más real porque hay otro grupo más con mayor estructura. Tratamos de diferenciarlos, trabajamos con las víctimas, muchas veces esclarecemos esos hechos, pero bueno, otra vez pasa lo mismo. Nuestra manera de esclarecer y de atribuir responsabilidad en el máximo nivel es procurar la cárcel para los autores y nuevamente volvemos al principio, que es desde la cárcel se sigue haciendo. Es decir, lo que ustedes pueden desbaratar, por darle ese nombre, en la cárcel lo vuelven a organizar con otros actores. Exactamente, se vuelve a rearmar. Claro. Entonces, o sea, claramente el foco central pasa por la cárcel. Sí. No hay lobos solitarios, digamos, que Sí. invocan al que está en la cárcel y son... Por eso digo, nosotros podemos monotributistas, digamos. hacer alguna diferenciación y lo trabajamos de esa manera. Te das cuenta por la cantidad de dinero que se pide y ahí usamos diversas técnicas. Hemos hecho entregas controladas con la colaboración de la víctima que han dado resultados. ¿Qué pasa? Ahí te quedás con el que va a buscar la plata. Claro. Y el de que va a buscar la plata es cualquiera, casi siempre puede ser un menor. Pero bueno, después usamos otras técnicas a Para través de la avanzar. intervención telefónica. Así esclarecimos varios hechos, una saga de 40 extorsiones en Barrio Ludueña, que se la pudimos atribuir luego de un trabajo minucioso de vincular el email del celular de todos los chips que se cambiaban, que es el otro problema, el tema de la telefonía celular y los chips, los requisitos que se piden para tener una línea, que son muy pocos,
Entonces, sí, luego justamente he leído, ¿no?, que se está solicitando que haya un mayor control, una adecuación. Bueno, se sacaron teléfono a nombre del presidente de la Corte. Y sí. Así. Sí, exacto, ese es un problema. Pero claramente hay lobos solitarios, lo que pasa que para la estructura de la seguridad pública es lo mismo, porque el movimiento de patrulleros que van a tener que pasar a ser custodia de lugares fijos se va a dar igual, sea una amenaza menor o una mayor. Entonces quizás... ¿Frazada corta? Y probablemente el tema, por eso, pero el tema es también llevar un discurso de diferenciación de estos hechos y tener credibilidad ante las víctimas, claro, y generar una responsabilidad, porque un funcionario, una funcionaria está diciendo a la víctima que obviamente que no se puede hacer al 100%, pero que no va a haber un riesgo extremo. Y sin embargo, por características de la investigación, y sin embargo el impacto no deja, siempre es el mismo, porque bueno, porque son temas muy difíciles de entender para el comerciante y bueno, doctora, no alcanza. Hay un yerro, porque se adjudica mucho la política, digamos, justamente de la lucha contra el narcotráfico acá en Santa Fe, al gobierno de la provincia. ¿Hay un yerro de encarar la política, o venga el que venga, más o menos hay que hacer lo mismo o no? ¿Cómo es? Bueno, no quiero meterla en un tema político, pero se lo tengo que preguntar. A nosotros lo que venimos advirtiendo, que bueno, por suerte se sancionó una ley con el tema de los juzgados federales, es el grado de retraso que tiene la justicia federal. Nosotros no tenemos competencia en materia de drogas, incluso hay jueces, camaristas penales que nos tiran abajo investigación de quizás un año por considerar que un hecho que nosotros llamamos polirrubro, o un grupo delictivo que te hace extorsiones para pedirle plata, que además tiene ciertas cuestiones de venta menudeo, pero que además tirotea para marcar un territorio, y que además mata, y que además, fue el caso de Televisión Liberal, que además valea un medio de comunicación, pero aparte tenía todos los demás hechos, y quizás un camarista considera que eso es federal, sabiendo que la justicia federal hoy por hoy no tiene los recursos, porque yo no tengo ganas, o uno no tiene ganas de tener la cantidad de trabajo que tenemos. Claro. Pero hay un desfasaje muy grande que se tiene que poner a tono, y ni siquiera digo en el sistema procesal, como mínimo en las técnicas de investigación. No hacen escuchas a través de plataformas online, nosotros sí. O sea, como mínimo en las técnicas de investigación y en la agilidad de la investigación. Y eso es urgente, porque en la provincia de Santa Fe, el narcotráfico en cada uno de sus niveles le corresponde a la justicia federal. Trabajamos coordinadamente, tratamos de saltar los escollos, hacemos equipos de trabajo conjunto, pero bueno, ahí yo creo que está mejorando las técnicas de investigación. Y obliga un trabajo conjunto. Doctora, gracias, un placer. Bueno, muchas gracias por todo el trabajo que realizan. Marcos. Nos dirigió Alejandro Bofelli, la cámara de Oscar Ayala, sonido Lucas García, Liliana Albusco en la producción. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias y no se moje tanto.